Tal vez para los que nos miran por primera vez, bueno, soy el pastor Cecilio Muñoz de aquí de la iglesia Jesús el Rey de Gloria en Oklahoma City, ubicada en el 1126 Southwest 19 calle. Así que ya me conocen y cuando gusten venir, nuestros servicios son a las 11 de la mañana AM y a las 6 de la tarde. Amén. Así que todos están invitados, todos los que gusten venir. Todos son bienvenidos. Dios me les bendiga. Y en esta mañana vamos a tratar el tema entendiendo el poder de Dios en nosotros. Entendiendo el poder de Dios en nosotros. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Muchas de las personas muchas veces no entienden el poder de Dios que han recibido, no lo entienden. Y vamos a tratar en esta mañana de exponer este tema. Cuando lo tenga, dígame con un amén. Note lo que dice la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero recibiréis ¿qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último ¿de qué? De la tierra. En este mensaje, tome asiento. Es para que todos en general, ¿verdad?, entendamos la magnitud de este poder. El poder de Dios sobre nuestras vidas, sobre su vida, sobre mi vida. La vida que tenemos cada uno de nosotros, que Dios nos ha dado y que Dios, hermanos, en esta vida ha depositado un poder, hermanos, para que nosotros lo entendamos y podamos ejercer con ese poder, hermanos, aquí en la tierra, dominar. En otras palabras, para este poder se nos dio para transformación, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, el presidente Amalo, ¿verdad?, está transformando la ciudad de ¿qué? De México, entre comillas, ¿verdad? Está haciendo lo que puede, pero él tiene ¿qué? Se le dio la presidencia, se le dio ¿qué? El poder. Ahora nosotros en el ámbito espiritual, hermanos, ¿sí?, entendamos que se nos ha dado poder, hermanos, ¿sí?, para ser transformados. Se nos dio poder para que yo fuese transformado, usted fuese transformado, todos fuésemos transformados, para transformar, ¿sí?, a los que no pueden, hermanos, o a los que no han entendido, ¿sí?, el poder del Evangelio, para ayudarlos a ser transformados a través del poder y la llenura del Espíritu Santo, a través de lo que el Señor nos ha dado. La Biblia nos enseña y obtenemos de ella cierta revelación, la revelación que necesitamos tal vez al instante, o revelación que a lo mejor no esperábamos y de repente se nos llega con un flachazo, ¿sí?, a nuestro espíritu, a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro corazón, y entendemos cuando un pasaje de la Biblia se nos revela, se nos da a conocer y decimos, wow, yo no lo había entendido, tantas veces que lo había leído, tantas veces que había pasado por este mensaje y hasta hoy se me revela en esta magnitud. Ese es el poder de Dios que está comenzando a revelarse, a obrar a través del Espíritu Santo en su vida, a través de la palabra de Dios. Entonces, esta revelación se nos da para revelarnos cosas que pasaron en el pasado, que están a pasar en el presente y vienen del futuro. Cosas que hay para el futuro. Por ejemplo, los profetas, muchos de ellos profetizan. El que es un verdadero profeta profetiza de las cosas que vienen a futuro y las trae a revelación y pasan y suceden como se le reveló por el poder que le fue dado. Entonces el profeta habla y dice, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder en tal tiempo, y en tal tiempo llega y pasa como el profeta lo habló. Ese es un verdadero profeta al cual se le ha revelado la palabra
al cual se le ha dado esta revelación por medio del Espíritu Santo. Entonces, aquí en el libro de los Hechos entendemos que este poder se nos dio, hermanos. Dice la Escritura: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta en lo último de la tierra. ¿Para ser testigos de quién? ¿A quién testificamos? A Jesús. Entonces, hermanos, se nos dio el poder para testificar de Jesús, para que cuando hablemos de Jesús, hermanos, demos testimonio de Él en el poder del Espíritu Santo. Para testificar de Jesús, ¿sí? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en los confines de la tierra. O sea, en todas partes somos testigos del poder de Dios. Y entonces, si somos testigos, si somos testigos, ¿qué pasa? ¿Dónde están los testigos del poder de Dios? No sé si me explico. Porque un testigo, por ejemplo, si hay un crimen o si hay algo, luego las autoridades buscan un ¿qué? Testigo. Alguien que miró, alguien que va a mostrar pruebas. Entonces traigan al testigo, número 1, número 2 y número 3, y así se van. Y tienen que llegar los testigos y testificar de lo que han ¿qué? Visto. Entonces, hermano, Jesús dice: vosotros recibiréis ¿qué? Poder. Y entonces, hermano, nosotros tenemos que ser esos testigos que muestran el poder que han recibido de parte de ¿quién? De Dios. Y es allí, hermanos, donde muchas veces topamos en pared. Es donde la iglesia muchas de las veces topa en pared, porque como testiga o como testigo, ¿sí?, del poder que Jesús ha dado a la iglesia, no lo muestra, ¿sí? No se ve. Y es donde muchas de las veces aún la gente del mundo se pregunta: ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no miramos lo que ellos dicen? ¿Por qué no miramos lo que Jesús hizo? Lo que Jesús dijo, lo que Jesús habló, lo que Jesús anduvo haciendo, si son testigos del poder de Dios. Este poder, hermano, que nosotros tenemos que conocer, hermanos, que se nos ha dado, se le llama dunamus o dinamus. Lo hemos dicho y lo hemos aclarado antes, también conocido como dinamita. Y Dios ungió con poder o con dinamita a Jesús de Nazaret. Mateo capítulo 4, versículo 23. Vamos ahí. Si ese poder, hermanos, con el cual se ungió a Jesús, también se nos ungió a nosotros la iglesia. Se nos ungió a nosotros los siervos, se nos ungió a nosotros los elegidos, los escogidos, los hijos de Dios. Note lo que dice 4:23 de Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea. ¿Qué está haciendo Jesús? Está recorriendo, o sea, caminó, pasó por toda Galilea. O sea, desde un lado hasta el otro lado, dice, enseñando, número 1, y luego número 2, dice que enseñaba en las sinagogas de ellos. Número 2, predicando el evangelio del reino. Número 3, y sanando toda ¿qué? Enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces miramos aquí, hermano, lo que Jesús a través del poder dunamus o dinamus o dinamita o a través del Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo había sido ungido para hacer todas estas cosas, hermanos. Y miramos a Jesús, hermanos, recorriendo toda Galilea desde un lado hasta otro, hermanos. Miramos, hermanos, que Él es el testigo número 1 del poder de Dios que había en Él.
Aún incluso los fariseos en una ocasión dijeron, ¿quién es este que con la pura palabra echa fuera los demonios? ¿Quién es este? Ellos se preguntaban, ¿quién es este que con autoridad le habla a los demonios y los demonios salen ¿qué? Fuera. Es porque Jesús era portador del poder de Dios, hermano. Y usted sabe, hermanos, y muchos entienden que la dinamita, hermanos, es peligrosa. Con la dinamita, hermanos, no se juega. Con la dinamita no podemos jugar, hermanos. Las personas que ponen dinamita, hermanos, muchas de las veces hasta tiemblan y sudan cuando van a poner aquellos cartuchos de dinamita, porque saben que una falla, un error les puede costar la vida, porque la dinamita, en cuanto agarra chispa, hermanos, es difícil de pararla. Hace un terrible sonido que lo vamos a llamar, es explosivo, hace una explosión tremenda. ¡Pum! Si miramos, hermano, cómo hicieron estallar las bombas en Hiroshima y Nagasaki, si miramos, hermano, las bombas, hermanos, que Estados Unidos ha hecho, hermanos, y las ha testeado, hermanos, y ha hecho explosiones grandes aún en el mar, las personas que han llegado a ser parte del test, hermano, aún en el océano, cuando hacen detonar una bomba atómica, una bomba nuclear, hermanos, ellos sienten, hermanos. Los han dejado allí en los portaaviones o en los barcos, en la cubierta, ahí los han dejado engarruñados para experimentar a ver qué se siente un explosivo de esos. Las personas que han estado en la guerra, hermanos, no tienen ganas de volver a la guerra muchas de las veces, hermanos, especialmente aquellos, hermanos, que les han explotado bombas cerca de ellos, que las han pisado, hermanos, y les han desbaratado sus pies. O les han desbaratado parte de su cuerpo. ¿Por qué, hermano? Porque ellos saben y han entendido que con la dinamita, hermano, no se juega. La dinamita es algo tan poderoso que cuando explota tiene poder. En el reino de los cielos, hermano, cuando se nos da la palabra poder, se está diciendo, les estoy dando dinamita pura. Para hacer explotar, hermanos, o expander, hermanos, el evangelio. Para que me sean como explosivos, que cuando los demonios te ven caminando por las calles, dice, no te le acerques porque esa es una dinamita caminando. Ese es poderoso. Ese es luz. Ese es hijo, es hija de Dios. Él es la sal de la tierra. Los demonios, hermanos, saben y entienden qué clase de dinamita, qué clase de poder hay en tu vida. Los demonios sí lo entienden. Y el problema, hermano, de la iglesia es que muchas de las veces no ha entendido cuál es el poder que carga en sí o en ella. Es ahí donde está el problema, hermanos. Y cuando usted le dice a una persona, le toca a usted echar el demonio y dice, yo no puedo. Yo no sé, me da miedo. Los demonios sí saben y le dicen, quédate aquí, no hagas estallar la dinamita. No saques el poder de Dios que te ha dado. Es más, no lo conoces. Eso es lo que dice el demonio. Los demonios no quieren que usted conozca, ¿sí?, cuál es su destino, hermano, cuál es su autoridad. ¿Cuál es, hermano, aquello que Dios le ha dado, hermanos, en su ministerio para hacerlo explotar, para hacerlo andar? Entonces, hoy tiene que meterse en su mente, en su corazón, en su cabeza. ¿Sí? Le va a decir a su vecino, tengo poder. Tengo poder. ¿Me entiende? Lo primero que usted tiene que hacer, que yo tengo que hacer, es sacar las fortalezas mentales que ha puesto el enemigo en mi mente, ¿sí? Porque si no lo digo, si no lo declaro, si no lo hago, hermano, entonces ni yo mismo me lo voy a ¿qué? A creer. Y el enemigo busca que usted no conozca. Que usted no conozca, que yo no conozca, que la iglesia no conozca. Que la escritura dice, allá en Oseas 4:6, dice, mi pueblo fue ¿qué? Destruido, porque le faltó ¿qué? Conocimiento.
Y a quien le falta, fíjese bien, conocimiento es destruido. Y luego lo que dice, mi pueblo fue destruido porque no hay ¿qué? Conocimiento. Por cuanto desechaste, ¿el qué? El conocimiento. Entonces, si nosotros desechamos el conocimiento que Dios nos da, dice la Escritura, por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del ¿qué? Sacerdocio. Y me olvidaré de quién. Está hablando el Señor. Me olvidaré de tus hijos. Entonces, Dios desecha del sacerdocio por falta de conocimiento, porque el adquirir conocimiento es poder. Quien tiene conocimiento, quien tiene sabiduría es poder, hermanos, también. ¿Sabía usted que a Satanás le encanta tener, y a él le gusta, hermano, que los cristianos se queden en la ignorancia? Porque si él los mantiene en la ignorancia, o los logra trabar allí, o detener, o amarrar, o ligar, o amordazar, Satanás está ganándole a ese cristiano. Porque ese cristiano no tiene conocimiento. Y dice Satanás, viene delante de Dios y dice, Señor, este no tiene conocimiento. Está desechando tu palabra. No la lee ni siquiera un día a la semana. No tiene conocimiento, Señor. Ni siquiera ora, busca tu presencia. Ni siquiera medita en ti, ni siquiera medita en tus palabras, en tu presencia. Ni siquiera, Señor, te quiero decir que ni siquiera es agradecido con el milagro que le hiciste. Satanás es el acusador, acuérdese. Y él viene y se presenta delante de Dios para acusar a todos los creyentes. A todos. Y cuando Satanás se presenta y acusa de esa manera, hermanos, Satanás, le voy a decir esto, está en un derecho legal. No es que él tenga mayor autoridad que nosotros, porque a nosotros la iglesia, escuche bien este conocimiento, esta sabiduría y revelación, a nosotros se nos dio poder y autoridad, dijo Jesús. Jesús nos dio poder de ir y hollar serpientes y escorpiones. Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, no podrán contra mi iglesia. Jesús dice que en la cruz del Calvario venció a Satanás y a todos los demonios y los exhibió, o sea, se exhibió él triunfante sobre de ellos. Jesús dijo en Mateo, toda autoridad me es dada, arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra, sobre todo. Y con esa misma autoridad dice, por tanto, ir y hacer ¿qué? O sea, nos dio la misma ¿qué? Autoridad. Dijo el Señor, si de gracia recibiste, de gracia, da. Y ese es el problema, hermano, que recibimos de gracia. ¿Qué recibimos de gracia? Poder y autoridad. Dominio sobre los demonios. Los demonios, hermano, escuche bien esto, están sujetos a nosotros. Dios los puso a través de la persona de Jesucristo, por la muerte y resurrección, por la sangre, por el nombre de Jesús, bajo de nuestros pies, bajo de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos mayor autoridad que aún el propio Satanás. Y Dios nos dio ese ¿qué? Poder. Dijo, ir y echar fuera ¿qué? ¿Y Satanás qué es? Es un demonio. Los ángeles caídos son ¿qué? Demonios. Los principados, las potestades, las huestes de maldad, los espíritus que operan en los aires, en las regiones celestes, la hechicería, el satanismo, todo eso son ¿qué? Espíritus que operan en las personas, porque las personas no han entendido el verdadero poder de Dios. ¿Sabía usted que hay un mago en el libro de los Hechos que se llamaba Simón el Mago? Y cuando miró que por mano de los apóstoles se recibía el Espíritu Santo, trajo dinero y quiso comprar
Cuando él mismo, hermanos, lo tenía, cuando él mismo, hermanos, podía haberlo hecho. Quiso comprar, hermano, el poder, la llenura del Espíritu Santo. Simón entendió, fíjese bien, entendió que por medio del Espíritu Santo, por medio del poder que habían recibido los apóstoles, se podía dar el Espíritu Santo a otras, ¿qué? Personas. O sea, se podía, ¿qué? Transferir. Vamos a decir, transferencia. Podía transferirse por tocar a otra persona en el nombre de Jesús. Arrepiéntete de tus pecados, recibe a Jesús como Señor y Salvador y vas a recibir el don del Espíritu Santo. En otras palabras, el poder. Y los tocaban y los recibían. Porque los apóstoles, hermano, sí habían entendido, sí habían tenido la revelación del poder que habían recibido. Y Simón entendió hasta cierta parte, dijo, con imponer las manos la gente recibe el Espíritu Santo, la gente recibe sanidad, porque está escrito también en Marcos, capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, a los que creen en mi nombre, ¿qué dice, hermanos? Ayúdenme. Hechos hijos de Dios. A los que creen en mi nombre, ¿qué? Biblia, Marcos 16, 17. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. A los que creen en mi nombre les seguirán estas, ¿qué? Señales. Hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? A ver, fuerte. ¿Qué más? ¿Echarán qué? Echarán fuera demonios. ¿Y qué más? Sigue leyendo. ¿Tomarán en las manos qué? Serpientes. Y si vivieren cosa mortífera no les hará ¿qué? Daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué más dice? Hasta ahí. Bueno. Y sanarán. O sea que el cristiano, hermanos, tiene poder por el simple hecho, hermanos, tiene poder por el simple hecho de creer ¿en quién? En Jesús. ¿Sabía usted, le voy a decir esto, sabía usted que si usted agarra a una persona que está endemoniada y usted le dice, en el nombre de Dios, sal fuera, el demonio se va a resistir, no va a salir? El demonio va a decir, yo no salgo en el nombre de Dios. Porque dioses hay muchos. Y el demonio le puede preguntar, ¿en el nombre de a cuál Dios me estás queriendo sacar? ¿En el Dios de los egipcios? ¿En el Dios de quién más? ¿De los chinos? ¿En el Dios de los japoneses? ¿En el Dios de los aztecas, de los chichimecas, de los toltecas, de los huastecas y de todo lo que termina en teclas? ¿En la cual? Pero si usted le dice, en el nombre de Jesús, ahí cambia. Dice Satanás, a ese no me lo menciones. ¿Me entiende? Había unos hijos de los sacerdotes, de los cuales, hermanos, hacían exorcismo. Y eran como 7. Y se encontraron a un endemoniado. Ellos no conocían el poder que había en ellos. Escuche bien esto. No conocían su identidad. Dígale identidad, conoce el poder de tu identidad. No conocían su identidad. Y cuando se toparon al endemoniado, le dijeron, ¿en el nombre de quién?
de Pablo y del que predica Pablo. Ahí estuvo el error de ellos. Le hace el demonio, ya me lo imagino, hermano, con una voz burlesca. A Pablo conozco y Jesús sé quién es. Pero vosotros, ¿quién sois? ¿Se da cuenta? En otras palabras, ustedes no tienen poder, no tienen autoridad, no tienen identidad. Ni siquiera saben cómo se llaman ustedes. Mire que el demonio le puede decir, yo conozco al pastor fulano, conozco al pastor sutano, sé a qué iglesia va, sé dónde se congregan, pero a Jesús conozco, pero ¿tú quién? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque muchos no conocen lo que Dios les ha dado. No conocen, hermano, el valor de este pasaje, hermano, que leímos. Nicodemo, hermano, reconoció lo que había en Jesús, el poder que estaba en él. Dice que vino a Jesús de noche y le dijo, Maestro, sabemos que has venido de Dios y sabemos que nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Entonces, hermano, para yo mostrar, ser testigo del poder de Dios, tengo que mostrar ¿qué? Señales. La gente va a mirar las señales. Va a decir, con este sí está Dios. Por las señales, por las evidencias, se reconoce un siervo de Dios cuando Dios está con él. Dime, o dígame, que la Escritura dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, por el fruto, hermanos, que había en Jesús, miramos, hermanos, la evidencia del poder que cargaba. Echaba fuera a los demonios, sanaba a los enfermos, levantaba paralíticos, daba vista a los ciegos. Miramos allá en Marcos capítulo 5 cómo echó la legión del Gadareno. Una legión, hermanos, se compone de 4,000, de 2,000 para arriba hasta casi 5,000, dicen que hasta 6,000 demonios. Y le dijo Jesús, ¿cómo te llamas? El demonio, hermano, cuando miró el fruto de Jesús, dijo, Jesús, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? O sea, los demonios identifican y saben quién tiene poder, quién tiene autoridad. Y dice, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y con tan solo Jesús hablarle. Es más, el demonio, hermanos, ni Jesús le dijo de primero, vengo a reprenderte, vengo a echarte fuera. Jesús nomás le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, legión, porque somos muchos. Y le dice el demonio, permíteme ir al hato de cerdos que está allá abajo. A la manada de los cerdos, allá hay como 2,000 cerdos, permíteme ir a meterme en ellos. Permíteme. Le dice, fíjese bien, o sea que si Jesús no le dice, ahí te quedas, ahí te quedas. Y si el demonio hubiera seguido endemoniado. Pero el demonio dijo, permítenos ir al hato de cerdos. Y Jesús nomás le dijo, ve. Jesús no le puso la mano, hermano. Jesús conocía el poder que había en él y él sabía que con tan solo decir la palabra sucedería, se cumpliría, porque a Jesús se le obedece. Y los demonios, le voy a decir algo tremendo aquí, los demonios, hermano, obedecen más bien a Jesús que muchas de las veces nosotros los humanos. Los demonios obedecen más bien a Jesús que los hijos de Dios. Es la realidad de las cosas. Porque no ha conocido su poder, no ha conocido el poder de Dios que Dios le ha dado. Entonces dice ya Mateo 4:23, recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos,
proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. En Hechos 10:38 le dice a la iglesia, dice, vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret. Sí, aquí vemos al apóstol Pedro, hermanos, dando testimonio del poder de Jesús. Dice, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. ¿Ungido con qué? Con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios, dice palabra clave, Dios estaba con él. Dígale a su hermano, usted tiene que empezar a creérsela, Dios está conmigo. Y si Dios no está con usted, usted tiene que empezar a decirle, Dios, yo quiero que estés conmigo. Porque si Dios no está contigo, entonces alguien más está allí. Ese es el problema. ¿Me entiende? Que si no habita Dios allí, entonces alguien más va a estar habitando. Si no habita el poder de Dios, si no habita la dinamita de Dios, si no habita el Espíritu Santo de Dios ahí, si no habita el manto de Jehová ahí, si no habita el aceite santo que es el Espíritu de Dios sobre su vida, entonces si no está allí esto, alguien más va a estar. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Todo esto se cumplió. A Lucas capítulo 4. Vamos a Lucas. Vamos a ver qué nos dice Lucas capítulo 4 versículo 16. Estamos entendiendo acerca del poder de Dios que se nos ha dado, ¿verdad? Dice, vino a Nazaret donde se había criado. ¿Dónde se había criado Jesús? En Nazaret, ¿verdad? Ahí donde nació, ahí se crió, ¿verdad? Y en el día de reposo, o sea, un sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre, a la costumbre judía o la costumbre de la ley. Y se levantó ¿a qué? O sea, Jesús estaba acostumbrado a levantarse en la sinagoga y leer. Y leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Imagino a Jesús abriendo el pergamino del profeta Isaías y comenzó a buscar y llega a la escritura donde está este pasaje, que está en Isaías 61, versículo 1 y 2. Y esto es lo que estamos leyendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados. Ahí se da cuenta Jesús que fue enviado a sanar a los quebrantados por el poder de Dios, ¿verdad? A los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban ¿qué? Fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen ¿qué? Testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de qué? De José, el carpintero. O sea, salían palabras de qué? De gracia de Jesús. O sea, la palabra que salía de Jesús, salía aquella palabra de gracia, salía con poder y con autoridad. Porque Jesús, hermanos, en ese momento la escritura le fue ¿qué? Cumplida. La escritura se cumplió en frente de todos ellos. Ellos no miraron, hermano, ¿sí me entiende? Él nomás leyó y él dijo, esta escritura se ha cumplido delante de vosotros hoy. ¿Tiempo qué? Presente. Entonces Jesús, hermanos, en tiempo presente entendió, hermanos, que él había sido ungido para este propósito de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, y él lo leyó. Y se cumplió. Él entendió el poder, ¿sí? Pero la gente, o sea, decía,
pues le daba gracia por las palabras que Jesús hablaba, ¿verdad? Y en sus corazones decían, ¿qué no es este el hijo de José el carpintero? Y me imagino que se preguntaban, ¿cómo dice este que hoy se ha cumplido la Escritura? ¿Cómo? Si nosotros no hemos mirado nada. Una persona carnal, hermanos, así vaya el sábado, hermanos, así guarde el sábado de reposo. ¿Me entiende? No lo va a entender porque son cosas, ¿qué? Espirituales. Son cosas que se han de discernir espiritualmente, con el poder de Dios. Esta palabra se cumplió y por eso es que hoy en día muchos ministerios, hay muchos hermanos, muchos ministerios que Jesús levantó, hay muchos salvos, hay muchos creyentes, hay muchos sanados, hay muchos liberados. Porque Jesús lo llevó a cabo, hermanos, porque Jesús sí entendió cuál era el poder de Dios que se le había dado y para qué se le había asignado. Y Él lo menciona, para sanar corazones quebrantados, para dar buenas nuevas a los pobres, para dar libertad a los cautivos o pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, hermanos, porque hay muchos ciegos. Hay ciegos físicos y hay ciegos espirituales. Hay de los dos. Hay muchos que tienen ojos, pero con los ojos espirituales no quieren ver. Ese es el problema. No quieren ver. Porque el enemigo los tiene cegados. Y el enemigo le dice, no quiero que veas qué poder el Señor te ha dado. Es como si le dijeran a una persona, mira, te voy a regalar esta bomba que traigo aquí. Y la persona dice, no, llévatela para allá, no la quiero ver. Eso es peligroso. Y muchas personas piensan de esta manera, si Dios me unge con el Espíritu Santo, híjole, voy a tener que andar evangelizando por las calles. Voy a tener que predicar. ¿Y qué tal que si me llama a pastorear? ¿O qué llama a ser evangelista? ¿Qué tal que si me llama a ser profeta y tengo que andar de un lado para otro y a mí no me gusta eso? Y no quieren dejar de hacer lo que están haciendo por lo que Dios les quiere dar. Porque el poder de Dios se nos da para eso. Si de gracia recibimos, de gracia dar. Ir y sanar leprosos, limpiar leprosos, sanar enfermos, echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Para eso se nos da el poder. Y hemos entendido que nosotros llevamos y cargamos ese poder. ¿Cuántos creen que Dios los ha ungido a ustedes con poder? Dios ungió a Jesús con poder y lo vamos a ver en un ejemplo. Una mujer enferma con una enfermedad llamada en ese tiempo flujo de sangre. ¿Cuántos se recuerdan de ella? La mujer del flujo de sangre, ¿sí? Como Jesús había sido ungido, hermanos, ¿sí? Pero Satanás por allá tenía a esta mujer afligida por 12 años con un flujo de sangre. Ese flujo de sangre no paraba, hermanos, por 12 largos años y había ido a los doctores y había sufrido mucho de ellos. Los doctores, hermanos, la burla, hermanos, el quitarle el dinero, tal vez, hermanos, al tocar la herida o al tocar donde estaba el flujo, la lastimaban, pero dice que había sufrido mucho a causa de los doctores y había gastado todo lo que tenía. En pocas palabras, se había ido a la banca rota, se había ido a la quiebra la señora. Pero un día iba pasando Jesús, escuchó que Jesús iba pasando. Y ella sabía que Jesús tenía un manto, ¿sí? Porque el manto representa ¿qué? Poder. Representa unción, representa aceite. El manto representa muchas cosas, hermano. ¿Sí? Representa salvación, representa sanidad. Y cuando dice la mujer, si tan solamente tocase el manto o el borde de su manto, no quiere abrazar a Jesús, hermanos. ¿Sí me entiende? Ni tan siquiera quiere, hermano, que Jesús ponga las manos sobre ella.
Pero si usted lee, hermano, la escritura dice, hablando de Jairo, hermanos, que Jairo sí vino a Jesús y le dijo: mi hija está enferma, está muriendo, ven y pon las manos sobre ella y sanará. Fíjese, Jairo le pedía a Jesús que viniera a su casa, porque Jairo sabía que en las manos de Jesús había ¿qué? Poder. Y pedía, hermano, que solamente las manos de Jesús llegaran a donde estaba el cuerpo de su hija y le tocase. Y la señora solamente decía: si tan solamente toco el manto. Fíjese, la fe de esta mujer. Me imagino que tal vez Jairo, por conocimiento, porque era un principal de la sinagoga, sabía que había poder en las manos. Pero la señora dice: si tan solamente toco el manto. Dos clases de fe diferentes, pero se agarran de Jesús. Y si usted se fija y lee la escritura, hermanos, cuando Jesús fue a la casa de Jairo, ¿sí?, ni siquiera tocó a la niña. Nomás le dijo las palabras Talita Cuma, que quiere decir levántate. Y la niña se levantó y dijo: denle de comer. Como si no sean muertos de hambre, denle de comer, por eso está muriendo. ¿Se da cuenta? Y en cambio la mujer del flujo de sangre, hermanos, porque conoció y entendió de qué poder había en Jesús, dijo: no, gente, todo está penetrado de la gloria de Dios en él. Con un hilito del borde del manto voy a ser sana. Y al instante, cuando se escabulló, se metió entre todos ellos como podía, porque agolpaban a Jesús, hermano, las multitudes, y ella como pudo llegó hasta donde estaba Jesús. Y Jesús dice: ¿quién me ha ¿qué? Toca? Porque Jesús conocía. Le voy a decir esta palabra. Jesús conocía, ¿sí me entiende?, la llenura de su poder. Es como usted mira su teléfono y mira la batería y ahí le ya por 125. Como ya dice: te queda 5%, el teléfono un ratito. ¿Ah? Y Jesús dice: alguien me ha dado la lógica de Pedro y los demás discípulos: maestro, ¿sí?, todos caen sobre de mí. Y dice: no, alguien me ha tocado, o sea, con fe. No solo nomás por fe. Alguien me tocó por revelación. Alguien me tocó porque sabe el poder que cargo. Alguien me tocó porque sabía, ¿sí?, lo que hay en mi manto, lo que hay en mi persona. Dice: alguien me ha tocado porque virtud, la palabra virtud es poder. Dice: ha salido de mí. Salió poder de mí. Me sacaron. Me lo sacaron. Como dice, que sacarle virtud. Las personas, hermano, quieren sacarnos poder y nosotros. Ahí. Pila, hermanos, ¿sí?, hay que sacarle la virtud, ¿sí?, al transformar. Hay que conectarnos, hay que conectar el teléfono a la electricidad, al enchufe, para que se la pila de nuestro. Cuando nosotros entendemos el poder de nosotros que se nos está dotando, tenemos que conectarnos a la fuente, que es Dios, en el poderoso de, a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la intercesión, a través del clamor, a través de la obediencia. Entonces, y nos llenamos. Cuando vienen las personas a nosotros ya hemos entendido el poder que tenemos. Cuando el enemigo viene, ¿sí?, y nos quiere hacer algo, lo de bloqueo, ¿qué? Con el bloqueo todo diablo, todo ataque del diablo, todo dardo del enemigo, todo contraataque que viene contra mí, por un
llegarán y por 7 saldrán, ¿qué? Huyendo. Pero si la persona no está cargada, no nada, hermano, el enemigo va a llegar y le va a dar una paliza. Que después va a decir, ay, traigo cáncer. Ay, traigo diabetes, traigo esto, traigo lo otro. Porque el enemigo se encarga, hermanos. Cuando la persona no descubre su poder, o no realiza su poder, o no lo pone en práctica, el enemigo dice, lo voy a hacer pedazos. Y el enemigo llega a la vida de las personas hasta donde lo permite. Y hay cristianos, hermano, que se van al cielo. Sí, se van al cielo muchos de ellos, pero aquí en la vida, hermanos, el diablo les hizo la vida imposible. Aquí en la vida vivieron hermanos cristianos derrotados por el diablo en muchas áreas. Y aunque se van al cielo los cristianos, y a lo mejor muchos ni se van a ir al cielo, hermanos. Cuando el enemigo viene hay que reprenderlo con ese poder que se nos ha dado. Cuando viene necesitas a nosotros, que necesitan sanidad, liberación, ahí tenemos el poder. Nosotros tenemos el poder para ejercer sobre de ellos autoridad. Sobre las enfermedades, sobre los demonios, aun cuando nos den algo para que nos veneno. ¿A cuántos siervos de Dios, hermano, no les han dado veneno? ¿A cuántos siervos de Dios no les han puesto brujería en la comida? Y la brujería y el veneno ha fracasado. Hay testimonios de una mujer, hermano, que venían unos cristianos y ella los invitaba y pásense y les echaba veneno para matarlos. Y a las últimas, hermano, se dio cuenta que el veneno no les hacía efecto. Y les dijo, ¿y ustedes qué son, qué hacen, qué tienen o qué? Somos cristianos, estamos cubiertos con la sangre de Jesús, oramos todos los días, reprendemos al enemigo. ¿Hay algo que pruebe eso, algo que sustente eso? Sí, la palabra de Dios aquí está. Y a los que creen en mi nombre les seguirán estas señales, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos, si viviesen cosa mortífera no les hará daño. El que creyere y fuera bautizado, este será salvo, y el que no, será condenado. La mujer se dio cuenta, yo quiero de ese poder que ustedes tienen. ¿Se fija? Dice, yo quiero de ese poder que ustedes tienen. Es como cuando aquel cojo, hermano, lo trajeron al templo la hermana para que pidiese limosna, cuando Pedro y Juan subían a la hora de la oración, a la hora novena, hermano. Mirando que tenía fe para ser sanado, le dijeron, no tenemos, ¿qué? Oro. Pero dijeron unas palabras bien poderosas, bien importantes. Mas lo que tengo, o lo que tengo, ¿qué? En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y camina. Y extendieron la mano y lo jalaron, hermano. Y aquel saltó, hermano, y entró saltando y brincando, dando gloria, dando voces, hermano, alabanzas al Señor, al templo de la hermosa. Porque los discípulos sabían qué poder había en ellos. Pero si conocemos nuestro poder, podremos decir, voy a terminar ya aquí, podremos decir lo mismo cuando vengan a nosotros. Es una pregunta pesada, es una pregunta fuerte. Sí, esta pregunta, hermano, la llevo a su razonamiento, ¿verdad? A nuestra alma, a la persona que somos en Cristo Jesús, a la nueva criatura, como nuevas criaturas en Cristo. Cuando vengan las personas, ¿podremos decir lo mismo cuando miramos la necesidad en las calles? Cuando miremos, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate de esa silla de ruedas. No tengo plata ni oro, en el nombre de Jesús, fuera de ahí, demonio.
Entender el poder de Dios que nos ha dado en nosotros, hermano, es algo natural. Y todo esto que se nos dio, porque el Señor es de Jerusalén, hasta que seas investidos, o sea, un revestimiento, una capa nueva, un nuevo sobre vosotros de poder. Y el Santo vino sobre ellos. Así que, hermanos, necesitamos de buscar ese poder. Amén. Entender ese poder. Esto debe ser constantemente, estamos llenando constantemente en el poderoso nombre de Jesús. Póngase de pie. Todos se ponen de pie. Todos se ponen de pie. Vamos un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Los que están en las redes sociales también, dale gracias al Señor. Y dígale al Señor que usted quiere entender más ese poder que hay en usted. Para destruir cargas, no solamente de tu vida, sino también de la de los demás. Para destruir fortaleza del enemigo. En esta hora te pedimos, Señor, que te glorifiques, que te exaltes. Que tú llenes los corazones. Que tú hables de una manera sobrenatural, de una manera extraordinaria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Nos despedimos de las redes sociales. Dios me bendiga. Hasta la próxima.